Esa es un área poco enseñada en el cuerpo de Cristo. En Romanos 12:5 podemos leer que dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro se ha unido a todos los demás. Entonces piensen en esto, nos pertenecemos el uno al otro. A Dios le importa, por lo tanto, acerca de cómo nos tratamos unos a otros como miembros de la familia de Cristo, de su familia. Romanos 2:10 dice: ámense unos a otros con afecto fraternal. Inclusive dice: respetándose, honrándose mutuamente. No es solamente de un lado, sino ambos lados. Pero el punto es que hay una especie de afecto que debería entre nosotros haber un cuidado, podría inclusive haber cariño mutuo y ser similar a lo que vemos en una familia que funciona correctamente, o lo que podríamos utilizar una frase de familia funcional. Por eso cualquiera que haya estado en una familia sabe que hay mucho quebranto en las familias, y hay muchas veces donde el honor no está presente. Nos irrespetamos unos a otros, nos molestamos unos a otros, nos hacemos bromas pesadas, pero esa palabra afecto fraternal realmente está hablando de algo donde nunca haríamos eso, porque eso sería una deshonra. Estamos literalmente tratando de crear una nueva cultura con este tema. Estamos tratando de cambiar las percepciones de cómo nos relacionamos unos a otros. Así que este asunto del afecto fraternal y de cómo nos relacionamos como familia es fundamental para encontrar la sanación en su plenitud en este mundo que vivimos. Ahora, Jesús inicia este pensamiento de familia espiritual en Marcos 3:31, que dice: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Dijeron: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esto entendemos que hay personas con las que nos asociamos que a veces podrían estar más cerca de nosotros que incluso nuestra propia familia, nuestro propio hermano, hermana, padre, madre. En la familia de Dios significa que no solo tenemos una relación vertical con Dios, sino que también tenemos una relación horizontal entre nosotros. Y esa relación horizontal es resiliencia, es fuerte, es robusta y honrosa. Brechas van a suceder, diferencias van a suceder en nuestras relaciones cuando hemos roto o interrumpido los supuestos básicos sobre los que deben funcionar las relaciones. La escritura está llena de muchas enseñanzas de este tipo, y este tema del manual es solo una introducción. Yo recomiendo que en las iglesias que puedan aplicar estos manuales, que le den profundidad a este tema, porque el mundo necesita entender cómo relacionarse. A veces dentro de los mismos miembros de la iglesia no saben cómo. Mientras van aprendiendo de la palabra, mientras están en los discipulados, ahí van aprendiendo. Pero es muy importante este tema en concreto. Sin embargo, si ocurre una diferencia en la comunidad, se puede sanar y debe sanarse. No está bien dejarlo sin sanar. Esta es una de las suposiciones fundamentales que entran en una familia de amor que funciona correctamente. El amor lo cree todo. Eso significa no creer negativamente de los hermanos y de las hermanas que tenemos en la fe. Ahora, esto puede ser increíblemente difícil de hacer porque uno de los distintivos de un mundo caído es la acusación. La gente dice cosas de otros, suposiciones vienen señalando con el dedo a otros y nadie realmente cree en esa persona. Pero el amor todo lo cree. Esto realmente significa: no voy a creer mal de esta persona hasta que se tenga una buena razón sólida para hacerlo. Ahora, tampoco estamos llamados a la ingenuidad, pero tampoco se nos llama a la acusación y suposición inmediata. Tenemos que optar por renunciar al derecho de ser ofendidos, que esto se ha convertido como un deporte, ¿verdad? Casi todo lo que se escucha en programas de televisión o entrevistas o radios o inclusive redes sociales está diseñado para incitar la ofensa, e inclusive hay muchísima ofensa. Pero tenemos que elegir no ofendernos porque son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, y a veces lo que hacen no lo hacen al propio, lo hacen por ignorancia y no lo hacen por malicia. Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El hecho de yo ver esto escrito en la Biblia me hace concluir: vamos a tener que tolerarnos y vamos a tener que perdonarnos, aún sin tener un evento, porque ese día llegará. En Efesios 4:2 dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Entonces, paciencia, tolerancia,
Vamos a tener que ejercitarla, queramos o no, sintamos o no, nos guste o no. Dios tiene un patrón para sanar nuestras relaciones. Observamos los pasajes que se encuentran en la Biblia, pero esencialmente los pasajes que hablan del uno al otro, ámense unos a otros, someternos unos a otros. Tomamos estas cosas en serio y comenzamos a vivirlas en nuestras vidas. De hecho, yo saqué una lista de pasajes que son muchísimos. Se los voy a colocar debajo del video para que los tomemos en cuenta. Por ejemplo, Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Juan 15:17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahí sucesivamente ustedes pueden leer los versículos que yo pongo debajo del video, donde son muchísimos relacionados a la frase unos a otros. Y es porque realmente Dios es intencional con nosotros en esto. Hay principios que debemos de seguir para poder relacionarnos sanamente. No es simplemente llegar y decir, bueno, esta es mi forma de pensar, esa es la suya y yo respeto la suya y respete la mía. No necesariamente es a ese punto. Pues sí vamos a tener que respetar nuestras diferencias en formas de pensar, pero al final el que nos va a regir es el común denominador y es el parámetro de los principios divinos en un momento donde las dos partes tienen su forma de pensar, porque ninguna es la que rige es la de Dios. Donde hay un principio bíblico, las distintas formas de pensar se someten a esa y se alinean a esa y terminamos pensando igual, aunque tengamos percepciones distintas, pasados diferentes, culturas diferentes, familias diferentes, formas de crecer distintas. ¿Por qué? Porque al final nos alineamos a Cristo, a la única verdad que nos va a terminar uniendo a todos. Al hacer esas cosas, la sanidad de Dios se libera de forma colectiva, no solo para nuestros propios hogares individuales. También vemos la relación en las Escrituras, que a veces las relaciones se rompieron. Si pensamos en Saúl y David, luego Salomón, todo eso involucró la ruptura de las relaciones. Y todo lo que se requirió era sanidad relacional, que al menos en las páginas del Antiguo Testamento nunca vino. No lo vemos. 1 Samuel 18:23. Entonces Dios nos ha dado preceptos y principios, que era lo que les decía, para ordenar nuestras relaciones entre nosotros. La violación de estos da como resultado relaciones rotas. Así que tenemos que mantenerlos. La sanidad de las relaciones viven con un intercambio de perdón y una nueva aplicación de estos mismos preceptos que gobiernan la interacción saludable. Nos alejamos de la codependencia, nos alejamos de relaciones que sabemos que no son saludables para nosotros en su momento, porque estamos eligiendo dejarnos llevar por el Espíritu Santo y vivir según sus mandatos. Las relaciones interpersonales armoniosas contribuyen a la salud, no solo de la iglesia, sino de toda la comunidad.